Estimados alumnos, nuevamente los saludo y el motivo de este video es para orientar un poco a la lección número 2, la lección que tiene que ver con teorías psicológicas. El primer autor que ustedes van a encontrar es Piaget, Jean Piaget. Él es un psicólogo francés y él hizo su teoría de una manera muy simpática porque él observó a sus hijos y mirando el desarrollo de sus hijos fue acumulando información y generó la teoría que ustedes van a leer en esta lección. La teoría se divide en 4 periodos. El primer periodo se llama periodo sensorio-motor. ¿Y por qué es sensorio? Porque tiene que ver con todos los aspectos sensoriales y los órganos sensoriales. Por ejemplo, cómo las personas son capaces de pensar y aprender utilizando la información visual, la información auditiva, utilizando el olfato, utilizando el tacto y utilizando todo lo que es la zona oral para hablar o para sentir, además del resto del cuerpo como para sentir. Entonces, en este periodo que es de los 0 a los 2 años, los niños aprenden toda la información del medio utilizando los órganos sensoriales. De hecho, ustedes si se fijan, los niños pequeños cuando logran ya finalmente afirmar con sus manos un objeto, lo que hacen es llevárselo a la boca. Es como que recién al tenerlo dentro de su boca logran pensar o logran sentir qué es lo que están tomando. No les basta con tomar ni mirar, sino que además lo tienen que sentir hasta en su boca. Se llama sensorio motor porque además de usar los órganos sensoriales, usan todo lo que es movimiento. Una guagua recién nacida se mueve, pero sus movimientos son todos reflejos. ¿Qué significa reflejo? Que el cerebro no manda la información para que la guagua se mueva, sino que se mueve por algo innato, no porque lo pensó, no porque lo quiso, sino porque es capaz de moverse. Por ejemplo, una guagua recién nacida, uno pone el dedo en su mejilla y van a girar la cabeza buscando el estímulo como para succionar, como para alimentarse. Y obviamente eso no es algo que el niño lo haga porque tenga hambre o porque quiera alimentarse. Es un acto reflejo y es para que podamos sobrevivir. Porque si no tuviéramos ese reflejo, no succionaríamos y no podríamos mamar o no podríamos alimentarnos con la mamadera. Y uno siempre ve que una guagua recién nacida, uno pone su dedo en su palma y aprietan tan fuerte que uno incluso los puede levantar de su cama. Y esos son reflejos que están orientados a la sobrevivencia. No obstante, esos reflejos son los que ayudan para comenzar a producir movimientos voluntarios pensados, con intención, desde el cerebro hacia el cuerpo. Entonces nosotros vemos más o menos que como a los 2 meses, nosotros decimos como que se encuentran sus manos y ponen sus manos delante de su cara y las mueven, pero mucho rato. Es como que el cerebro está ensayando qué señal dar para que las manos se muevan, pero porque él quiere moverlas, no porque sea reflejo. Y después uno les pone objetos en sus manos, por ejemplo un cascabel, y ellos lo mueven y el sonido también lo estimula para que sigan usando el movimiento motor. Y gracias a esos movimientos que al principio no son tan conscientes, su cerebro aprende a controlar el cuerpo. Y es así como, por ejemplo, a los 6 meses ya se sientan. A los 9 meses son capaces de gatear, es decir, controlan todo el cuerpo con la musculatura especialmente diseñada para gatear. Y después al año pueden caminar, suben escaleras, después bajan escaleras, pueden aprender a correr. Y todos esos tremendos cambios que se producen a nivel motor es más o menos intenso hasta los 2 años, que de no haber hecho ningún movimiento voluntario ya son capaces de mover controlando su cuerpo. Entonces, el primer periodo es sensorio, por los órganos sensoriales que captan información del medio, y es motor, porque el cerebro tiene que aprender a controlar el cuerpo. Y en todo ese tiempo, en esos 2 años, se producen tremendos cambios, muchas adquisiciones de estructuras nuevas a nivel mental. El segundo periodo de Piaget es el periodo preoperacional. Cuando decimos pre, significa que es algo previo, es antes de algo. Y operacional significa pensamiento. Entonces es un pre-pensamiento. Todavía no pueden pensar de manera lógica, pero ya lo intentan. Y es así como ellos son capaces de programar lo que van a hacer y, por ejemplo, pueden utilizar los objetos para su propio fin. Y este es un lápiz, pero ellos lo pueden usar como un teléfono o lo pueden usar como un auto y jugar con su imaginación que el auto, que es un lápiz,
va caminando por carreteras y sube montañas y atraviesa ríos, y eso es gracias a su capacidad mental para imaginar que en el periodo anterior no estaba. Ahora sí lo pueden hacer, pero no es lógico, es solo información que ellos van imaginando y van utilizando de los recursos que tienen en el medio. Por ejemplo, el lápiz. En el periodo preoperacional, el cerebro aprende a guardar información y mantenerla en la memoria para empezar a usarlo de otras maneras. Por ejemplo, aprenden a desarrollar lenguaje. Y en este periodo ellos son capaces de, con una palabra, nombrar varios objetos a la vez. Por ejemplo, dicen tato. ¿A qué le dicen tato? Al zapato, a la zapatilla, a una bota, a una chala, a una zapatilla de levantarse, a cualquier objeto que se ponga en el pie va a ser un tato. Y esa es la capacidad que tiene el cerebro ahora porque es preoperacional, es decir, aprende a acumular información, pero todavía no razona muy bien. Se queda más con lo que ve que con lo que piensa. Entonces, ¿qué es un papú? Un papú es un auto, es un camión, también puede ser una bicicleta, también puede ser su triciclo, también podría ser una micro, podría ser cualquier medio de transporte terrestre. Eso es un papú. ¿Y por qué los nombra papú? Porque se fija en algún detalle que sea llamativo de ese objeto. ¿Y cuál es el detalle más llamativo de esos objetos? En ese caso sería ruedas. Bueno, no todos tendrían ruedas, porque a lo mejor podrían también llamar papú a una lancha, pero la idea es que se desplace y que se mueva y que tenga sonido, y eso ya sería un papú para ellos. Y es gracias al desarrollo de la capacidad para pensar, para almacenar información, ellos van desarrollando su capacidad y los prepara para la etapa siguiente. La etapa siguiente, el cuarto periodo, es el periodo de operaciones concretas. Entonces, el cerebro ya tiene mucho lenguaje incorporado. Ya sabe más o menos cómo se relacionan las cosas, entonces ahora puede por fin pensar. Se llama operaciones concretas, operaciones como sinónimo de pensamiento y concreto como sinónimo de algo que podemos tocar, ver o mirar. Entonces, un niño que está en el periodo de operaciones concretas, ¿qué es capaz de hacer? Puede, por ejemplo, resolver ejercicios de matemáticas. Puede él pensar qué es lo que podría hacer para poder alcanzar un objeto que está en altura y podría poner bloques y subirse, hacer como una escalera para alcanzar objetos. Él es capaz de aprender estructuras gramaticales del lenguaje. O puede leer un libro y pensar distintos finales para ese libro. O leer un cuento y decir que el cuento podría haber terminado de esta manera, o el final de ese cuento habría sido de otra manera, o también podría haber sido de otra. Porque es capaz de pensar con la información que tiene ahora, pero debe estar la información concreta, es decir, la debería poder leer, o ver, o mirar, o tocar. Y finalmente, en el último periodo, el periodo de operaciones formales, que es a partir de los 11 años en adelante, pero no es 11 años de edad cronológica, sino que son 11 años de edad mental. La capacidad de la mente para poder pensar, pero ahora de manera abstracta. Operaciones formales, pensamiento formal o pensamiento abstracto. ¿Y qué significa abstracto? Que no tiene por qué estar mirando el objeto o mirando el problema para pensar. Entonces, alguien podría decir, por ejemplo, que es capaz de resolver ejercicios de matemáticas solo en su mente, sin usar dedos, sin escribirlos. Entonces yo podría preguntar a alguien, si hoy día es 24 de diciembre, no hoy día es 24 de diciembre, pero un ejemplo, si hoy día fuera 24 de diciembre y fuera lunes, el próximo lunes, ¿qué día es? Entonces alguien podría hacer esto, 24 más 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30 primero. Ah, es primero de, 31 se me olvidó, 31 de diciembre. Y otro solo en su mente podría haber dado la respuesta. El que usó los dedos para pensar está en la operación concreta, concreto como algo que tiene que mirar o tocar. Y el que pensó y respondió, dijo 24 más 7, es 31, esa persona tendrá un pensamiento abstracto, no necesita escribir, no necesita contar con dedos, puede pensar en su mente. Y no todas las personas podemos desarrollar la capacidad abstracta para pensar. Algunos nos quedamos con una operación más concreta, pero eso no es malo, simplemente que nuestra capacidad no se desarrolló más. Eso es en relación a Piaget.
y su teoría se llama teoría del desarrollo cognitivo, porque él observa cómo va cambiando la capacidad de la mente para poder pensar, razonar y entender y comprender la información que se tiene que aprender. Y eso es Piaget. Obviamente ustedes en el texto lo van a ver con más detalle. El otro autor que vamos a revisar con detención es Erik Erikson. Erik Erikson también analizó la teoría en relación a cómo las personas son capaces de desarrollarse, pero él piensa que no tiene que ver tanto con sus propios procesos, sino que él piensa que nuestra capacidad de desarrollo tiene que ver con el entorno, con el ambiente. Es por eso que él su teoría la desarrolló pensando en 8 etapas, o él le llamaba crisis del desarrollo. Y en cada etapa habría una crisis que resolver. Pero si yo no resuelvo bien la primera crisis, la segunda crisis sí la enfrento. Pero lo más probable es que la enfrente de una manera peor que una persona que habría resuelto bien la primera crisis. Entonces, la primera crisis mal resuelta perjudica la segunda crisis. Y la segunda crisis mal resuelta perjudica la siguiente crisis. No obstante, como los seres humanos tenemos la capacidad para pensar y razonar, podría ser que en alguna crisis podamos madurar y podamos enfrentar la siguiente crisis bien, a pesar de que las anteriores no estuvieron tan bien. Es porque tenemos la capacidad para reinventarnos, es para poder recomponer lo que no ha estado bien hecho anteriormente, porque podemos pensar, podemos madurar, podemos entender un poco las cosas como son, a pesar de que anteriormente a lo mejor no estábamos tan bien preparados. Por eso que la primera crisis mal resuelta lleva a una segunda crisis mal resuelta, a una tercera crisis mal resuelta, pero en el camino igual tenemos la oportunidad de volver a enmendar y podemos desarrollarnos bien a pesar de lo anterior. Obviamente eso es más difícil, pero sí se podría hacer. La primera crisis pone mucho énfasis en el apego afectivo, que ustedes lo van a revisar largamente en el texto. ¿Qué significa apego? Es como estar así adosado, ¿cierto? Pero apego afectivo tiene relación con la madre y el hijo, o con el hijo que acaba de nacer y la persona que lo va a cuidar. Pero esta relación no siempre fluye en forma armónica. Las personas deberían sentir que entienden y comprenden a su hijo de una manera bastante buena, como para saber si el hijo llora de hambre o de sueño porque está enfermo, y deberían ser capaces de sentir que gracias al esfuerzo que ellos hacen o gracias a su intervención, el hijo ahora está bien. Pero hay otras mamás o hay otras personas que no logran sentirse sincronizados y sienten que no son buenas madres o no son buenos padres o no entienden mucho a su hijo o el hijo no se siente muy cómodo con ellos. Y ahí habría una relación de apego no sana, sino que más bien insegura o insana. Erikson propone que una figura de apego debe ser lo suficientemente buena como para saber lo que el hijo necesita y en forma oportuna satisfacer sus necesidades. Me explico. No sé si ustedes tienen hijos o han visto los primeros hijos de las otras personas, pero uno con el primer hijo como que no sabe muy bien cómo ser mamá o papá. Entonces, a veces exageramos un poco los cuidados para evitar que al hijo le pase algo malo o evitar que el hijo se enferme o evitar que el hijo sufra. Entonces, una mamá con un primer hijo, es posible que lo abrigue más de lo necesario. Y uno mira a esa pobre guagua y piensa que debe tener calor. Y uno le puede decir a la mamá, ¿sabes que hace calor? Lo podrías desabrigar un poco. Y la mamá lo mira, a lo mejor le levanta el gorrito y ve que está sudado, pero dice, no, mejor que no, porque no quiero que se me enferme. Entonces, miedo o esa inseguridad de no saber cuánto abrigo necesita su hijo, o cuánta comida necesita, o cuántos cuidados necesita. Pero a medida que uno va sincronizando con las atenciones de su hijo, el apego se va produciendo de forma más sincronizada. Entonces, las atenciones al hijo no van pensando en lo que yo creo que el hijo necesita, sino que deberían ser orientadas en lo que ese hijo necesita que yo le dé, y no lo que yo creo que él necesita. Entonces, ¿cuánto lo abrigo? Lo que él necesita de abrigo, no lo que yo quiero que se abrigue. ¿Cuánta comida le doy? La que él desea comer, no toda la porción que yo le quiero dar. Y será bueno que se caiga, y si se cae y se rompe las rodillas, mejor lo llevo en brazos para que no se canse, mejor yo lo ayudo para que no se equivoque. Y eso son temores que la mayoría de las mamás con primer hijo tienen.
Pero a medida que uno va creciendo con su hijo, se va dando cuenta que el hijo es más capaz de hacer cosas de las que uno mismo pensó y va aprendiendo a sincronizar toda esta relación de apego. Por eso a lo mejor con el primer hijo, el primer apego no es tan bueno porque la mamá fue sobreprotectora, pero a medida que va creciendo ese hijo, uno aprende también a darle más oportunidades que el hijo se desarrolle. Entonces, el desarrollo de cada persona depende del contexto social. Si una mamá es muy aprensiva y es muy sobreprotectora, el hijo tiene menos oportunidades de desarrollarse. Pero si una mamá es capaz de vencer ese miedo a que el hijo se caiga o a que el hijo le pase algo malo y lo deja bajo límites, bajo cuidados, pero no sobrevigilados, sino que solo con cuidados, el hijo tiene más opciones de desarrollarse. Por lo tanto, si vemos una mamá sobreprotectora, el hijo va a ser más inseguro. Y si es una mamá que tiene la capacidad para dejar que su hijo se desarrolle dentro de un contexto de cuidados, el hijo va a tener más oportunidades. Y si es una mamá abandonadora, que no se preocupa tanto de su hijo y lo deja solo, y si se cae, se para solo, y si tiene hambre, comerá pan, ese hijo tiene menos oportunidades, al igual que el que estaba sobreprotegido, porque el ambiente para él es inseguro, al igual que para este otro. El que está sobreprotegido no se atreve a hacer las cosas porque la mamá siempre lo ayudó. Y el que está abandonado se equivoca tantas veces, a cada rato, que finalmente se inseguriza porque no hay nadie que lo oriente, nadie que lo guíe y ambos se desarrollan menos. En cambio, la mamá que ha sido capaz de ordenar el mundo del hijo, cuidarlo, pero dejar que él se desarrolle, tiene una capacidad mayor. Y así van a ver en cada crisis que hay una dificultad específica que esa persona debe resolver para poder seguir avanzando. No obstante, si no la resuelve, igual avanza. Porque a diferencia de Piaget veía edad mental, Erikson ve edad cronológica. Entonces, de tal edad a tal edad está en esta crisis. Y si no la resuelve, pasa igual a la etapa siguiente. Mejor o peor preparado, pero pasa. Pero somos seres humanos, entonces en algún momento igual nosotros nos podríamos desarrollar cuando el ambiente cambia. Los invito a revisar la lección. A veces las palabras son medias complicadas, pero están explicadas. Y cualquier duda me escriben en el chat y las resolvemos para que podamos avanzar, para que puedan aprender y para que la información la puedan usar. Es información que ustedes la pueden usar con sus alumnos, con sus hijos, y en la calle van a ir viendo niños y van a saber en qué edad está cada uno de ellos. Mucha suerte, mucho éxito y estamos en contacto.